¿Cómo les va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy continuamos con nuestro especial de Halloween con un video que me han pedido muchísimo. De hecho, cuando yo les conté que quería hacer esta idea, muchos se entusiasmaron un montón, así que estoy muy contenta de traerlo por fin. Y se trata de un top 10 de libros sobre asesinos reales. Y para esto también quiero hacer una aclaración. En principio que estos van a ser libros de no ficción, es decir, van a tratar exclusivamente sobre crímenes y asesinos. Y por otro lado, que también van a ser todos asesinos masculinos, y esto no es por una cuestión de diferencia en sí, sino porque voy a estar haciendo un especial de asesinas reales en otra oportunidad. Mi idea era justamente hacer dos especiales diferentes para que ustedes tengan más opciones para elegir. El de asesinas va a venir un poco más adelante, pero quería comentarles esto porque posiblemente noten que no hay mujeres en este top, y es por esa misma razón. No es que no haya mujeres asesinas, sino que va a haber 10 de estos y 10 de mujeres asesinas, porque si tenía que mezclar iban a quedar poquitos entre los dos, así que decidí hacerlo de esta forma. Esa es toda la aclaración que tengo para hacer, y por supuesto más adelante voy a estar haciendo un especial de libros de ficción sobre asesinos, algunos reales pero novelizados y otros que sean directamente desde la ficción, ¿no? Entonces, eso para aclarar. La verdad me costó muchísimo elegir estos libros porque para mí el tema de los asesinos es un tópico interesante. Obviamente nada de esto es como muy alegre ni es como que me genera algo feliz, pero son libros que a mí, por ejemplo, me hacen pensar mucho sobre la mente humana y demás. Esto nos lleva a nuestra primera recomendación, que se trata de Mentes Criminales, Fenomenología de la Maldad, de Alfredo Calcedo. Este es un libro que yo les mostré, que estuve leyendo la semana pasada, y la verdad que me lo leí de un tirón casi, porque me fascinó. Y quiero empezar el top con este libro, sobre todo porque me parece que este es un libro que nos puede ilustrar muchísimo sobre qué es un psicópata, sobre si ser psicópata es algo con lo que se nace o algo que se desarrolla más adelante. Que como pequeño adelanto les cuento que es una mezcla entre las dos cosas, entre lo que es el ambiente y una cuestión de genética, ¿no? Este libro trata mucho sobre la genética y sobre cuestiones biológicas. Es un libro más bien científico y de psicología, así que no van a encontrar nada muy explícito acá. Sin embargo, me parece que es una buena recomendación para entender también qué es un psicópata, ¿no? La siguiente recomendación es La Misa del Diablo, de Miguel Prens. Este es otro de los libros que terminé recientemente, más no había comenzado recientemente, lo había comenzado hace bastante, pero lo tuve que frenar porque me pareció un poco fuerte. Este es un libro sobre el caso de Ramoncito, un chico que fue víctima de un crimen ritual, es decir, él fue sometido a un montón de prácticas satánicas o de cultos, de sectas, que realmente estremeció acá en Argentina, y es un caso muy memorable porque la verdad fue muy cruel, muy macabro por donde se lo vea. Ramoncito era un chico muy pero muy chiquito que tenía que salir todo el tiempo a vender cositas, changas, para poder ayudar a su familia, y cayó en manos de unos pervertidos, de unas personas sumamente desestabilizadas mentalmente, que lamentablemente lo asesinaron. En este sí se involucra a varias personas, no es que hay un solo responsable, pero leer esta historia la verdad te hace estremecer muchísimo. Es un libro muy difícil de leer, por lo menos para mí me costó un montón, y la verdad que a pesar de todo me parece que es un buen libro también para conocer qué es lo que pasa, ¿no? La siguiente recomendación es un libro un poco vintage, y se trata de Crímenes Famosos, de Stretch. Stretch es muy conocido en el mundo de la criminología, él fue uno de los referentes, y en este libro lo que se hace es recopilar algunos de los crímenes justamente más famosos acá en Argentina. Son crímenes que algunos en particular son muy conocidos y otros no tanto. Hay algunos que me sonaban, pero que los trata muy de una forma muy sencilla, ¿no? Muy accesible, y no tiene gran extensión cada caso, ¿no? Él los cuenta tal como sucedieron, sin omitir demasiado, pero de una forma sencilla, muy simple. Entonces es un libro que tiene muchísimos casos, y a pesar de ser cortito ya se darán una idea
que tiene muy poca extensión, entonces no es un libro para profundizar en cada caso, sino para conocer a grandes rasgos y que ustedes quizá luego puedan ir informándose sobre el caso que les interese. Pero la verdad que me pareció una recomendación interesante por la persona que escribió este libro y por los casos que trata también, que no son todos muy conocidos. Ahora vamos con otro referente acá en cuestiones de criminología y se trata del caso Barreda de Canaletti. Canaletti es una persona que acá también es muy reconocida, es un escritor, es periodista, él es muy conocido por acá, tiene un programa llamado Cámara de Crimen, también condujo Impacto. A mí la verdad me gusta mucho, lo fui a ver hace, creo que a principio de la cuarentena o el año pasado, no me acuerdo cuándo había sido, en una obra que había hecho sobre casos criminales también, y me había gustado muchísimo porque él tiene una forma también muy sencilla de explicar las cosas, no es muy técnico, sin embargo se hace entender muy pero muy bien y hace que la gente conecte con estos casos. Y la verdad a mí me parece que este libro es muy interesante porque nos cuenta un poco sobre el caso de Barreda. Barreda fue un femicida que acá fue un boom el tema de Barreda. Hubo gente que lo repudió, como suele pasar con el tema de los asesinos, pero curiosamente hubo gente y hay gente que lo idolatra, lo cual es una completa locura, pero eso sucede. Y bueno, Barreda se encargó de matar a sus hijas y a su esposa y había quedado libre, hace poco estaba libre y luego en medio de esta pandemia él falleció, no por el coronavirus en sí, sino por cuestiones creo que naturales. Pero bueno, hasta hace poco había también un revuelo porque mucha gente saltó a apoyarlo y la verdad es que es una cuestión bastante ridícula, pero son cosas que suceden lamentablemente. El caso es interesante porque vamos viendo cómo es el paso a paso, digamos, de este hombre, cómo es que llegó a esta decisión, todas las cosas que hay detrás de una historia que se habla mucho pero se conoce poco. Así que les recomiendo un montón este libro. La siguiente también es una recomendación muy necesaria, ya que trata de uno de los asesinos más famosos en el mundo. Y se trata de El Destripador. Este es un libro de Robert Desnos que es muy visual. De hecho, tiene un formato muy similar a la novela gráfica. Obviamente no se trata de ficción. Fue una figura criminal que acechó durante la época victoriana y que sembraba el pánico entre las mujeres. Sobre todo se la traía con prostitutas. Entonces había mucho temor en ese entonces porque las mujeres no querían salir solas, un poquito como lo que sucede en la actualidad básicamente. Pero fue una figura enigmática en cierto sentido porque nunca se supo con certeza quién fue Jack el Destripador. Así que este es un libro que nos cuenta un poco sobre datos certeros que sí se pudieron verificar, pero obviamente no estamos muy seguros de quién fue. Pero bueno, me parece que es una lectura muy amena por el formato que tiene y por el contenido. La siguiente lectura que les voy a recomendar es El origen de la monstruosidad de Jorge Bafico. Yo tengo una reseña de este libro que es de hace varios años, fue mi primera colaboración creo, y yo estaba totalmente emocionada porque era un libro sobre asesinos, digamos. Primero porque era mi primera colaboración y por otro lado porque era una temática que a mí me interesaba muchísimo. Entonces le hice un video, quizá no es uno de los videos más populares y tampoco está muy pulido en sí porque era una de mis primeras reseñas. Sin embargo, me gustó haber traído ese tipo de libros como lo hago al día de hoy. Y este también es una recopilación de casos célebres que actualmente este libro tiene una reedición y tiene algunos casos más, incluye varios casos más. Creo que uno de ellos es el de Nair Galarza, la chica de Entre Ríos que asesinó a su pareja. Y yo les digo que tomen la oportunidad para comprarse esta reedición, más que nada porque está actualizada y porque tiene más contenido. Pero hasta donde yo lo había leído pasea por famosos como Ted Bundy, Dahmer, creo que el payaso asesino, sobre varios en particular que ya muchos conocemos, pero bueno, como que nos da
pequeñas partecitas de todo lo que fueron esos asesinos en la historia criminal. Otro de los casos icónicos que toca es el del payaso Pogo, John Wayne Gacy, que a mí la verdad me perturba muchísimo, pero que no tenemos tantos libros acá traducidos sobre este hombre, así que me parece una buena oportunidad también. Ahora lo que les voy a presentar es un cómic que se llama Cayetano, sobre uno de los criminales más emblemáticos de Argentina, ya que fue nuestro primer asesino serial. Qué raro alguien llamado Cayetano siendo garca, ¿no? Este es un cómic de Luciano Saracino. Este cómic lo incluí porque me parece que también es una buena opción agregar un cómic dentro de esta maratón. Y Cayetano Godino fue el petiso orejudo, un muchacho que justamente se distinguía por tener unas grandes orejas, y que también eso fue como una de las razones por las cuales todos les llamaba la atención, y sobre todo pensaban que el hecho de tener esas orejas tan grandes podían tener algo que ver con el hecho de que tenía ese gen de la maldad en cierta forma, que es algo que todavía no fue descubierto. No hay ningún tipo de gen en particular o factor dentro de la mente humana que pudiera influir en términos de psicopatía, ¿no? Digamos, no hay nada. Si bien hay rasgos como lo es la frialdad en la personalidad, la falta de empatía y ese tipo de cosas, no hay algo en sí que nos indique que una persona va a nacer, digamos, psicópata. Eso también es una cosa que les comento más que nada por el texto que había leído de Mentes Criminales, que no es lo mismo que Criminal Minds, toda la serie, ni nada, no tiene nada que ver. Pero de acá nos cuenta un poco sobre lo que es la amígdala, sobre cómo funciona también en el ser humano y cómo esto también puede tener algo que ver con el comportamiento del psicópata, no sobre su origen en sí. Entonces yo les recomiendo mucho este cómic, que la verdad a mí en principio me dejó un poco indiferente porque esperaba como un poquito más. Sin embargo, bueno, la historia de Cayetano fue bastante divulgada porque, como les digo, fue nuestro primer asesino serial. Por otro lado, lo metieron en la cárcel Fin del Mundo, que acá es una cárcel que ya no existe y que ahora es como para recorrido turístico, pero en su entonces era una de las cárceles más peligrosas y tal, ¿no? Y bueno, por esa razón decidí agregar este, que me parece que es bastante interesante. Nos cuenta un poquito por arriba qué es lo que pasó con este hombre, ¿no? La siguiente recomendación que voy a hacerles es una recomendación que a mí me gustó mucho, porque no es solamente sobre un caso criminal, sino es su repercusión en la cultura pop. Y se trata de Cielo Drive de Sebastián de Caro. La verdad, este libro me gustó muchísimo. Hace tiempo que yo lo veía en librerías y al poco tiempo Martín me lo regaló y yo estaba súper contenta porque lo quería leer y sinceramente no me decepcionó en lo absoluto. Es un libro que trata sobre la familia Manson, pero no es solo eso, sino que es un libro que habla con diversos autores o referentes en la cultura pop que nos cuentan un poco de cómo es que fue la repercusión que tuvo ese caso, no solo allá en Cielo Drive, sino acá en Argentina, cómo pegó, que la verdad es que mucha gente hoy en día lo tiene como a un jefe, a un ídolo y tal, nuevamente un asesino. Pero bueno, realmente es muy interesante ver ese tipo de cosas. Por otro lado tiene películas, música de todo tipo en relación con esto, así que me parece que es una lectura sumamente dinámica. Vamos con Magnetizado de Carlos Busquet, que es un libro que creo que leí el año pasado y me gustó muchísimo. Este es un libro que trata sobre un asesino, un muchacho que mataba taxistas, así simple y llanamente. Si había una razón, sí es posible. Él nos lo explica en primera persona porque Carlos Busquet hizo toda una entrevista que obviamente trasladó a este libro, entonces podemos ver las palabras del mismo asesino y vemos el porqué. También entendemos por qué se llama magnetizado, que es una especie de sensación que él tenía. Sí, hay una razón por la cual atacaba exclusivamente a taxistas. Es un libro que yo, la verdad que no sabía mucho de qué trataba,
pero cuando empecé a buscar mejor me di cuenta que era un caso real y eso me llamó muchísimo la atención. Creo que es un libro muy pero muy interesante, sobre todo por cómo está escrito y porque obviamente tiene el lado de el asesino, digamos, de la persona responsable de todos estos crímenes, ¿no? Así que creo que es un libro muy pero muy recomendable para todos ustedes. Por último, un libro que ya está reseñado en el canal y que fue creo que mi lectura favorita del año pasado, y se trata de El adversario de Manuel Carrer. Este es un libro que a mí me fascinó, me gusta mucho. También tiene algunas cartas con lo que sería el responsable de este crimen y que fue un hombre que, creo que sigue vivo todavía, que es un hombre que toda su vida fingió ser algo que no es. Qué raro esto como signo de psicopatía, para tener en cuenta, ¿no? Fingir tener una profesión que no se tiene. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Para mí es sumamente interesante porque este es un hombre que toda su vida fingió ser un médico prodigioso y resulta que poco a poco fue descubierto de maneras quizá impensables. Su entorno familiar no se daba cuenta, ya que él averiguaba formas para poder escaparse, asistir a conferencias, ese tipo de cosas, o incluso para rendir materias, ¿no? Imaginen el nivel de psicópata que hay que ser para pasar toda una vida y mentirles a las personas que tenés alrededor sobre una carrera que estás haciendo, ¿no? Así que este hombre, este asesino, que eventualmente se terminó convirtiendo en un asesino, hizo cosas tremendas. Así que nada, la verdad es un caso que a mí me impactó muchísimo. Quiero también pedirles que vayan a visitar la reseña que yo le hice para que tengan más ideas sobre esto, pero me pareció que no podía dejarlo de lado. La verdad es que todos estos libros me parecieron sumamente interesantes, creo que los van a disfrutar muchísimo. Por supuesto, si les gusta la no ficción, sobre crónicas y demás, creo que son libros que les van a venir muy bien, sobre todo en esta semana de asesinos en la Maratón de la Cripta. Espero que les haya gustado este video y que por supuesto me comenten acá abajo cuáles son sus libros de no ficción sobre asesinos reales favoritos. Y como siempre les digo, si este video les gustó, les invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.